En esta entrega nos visita Manuel Campo Vidal, experimentado periodista español con un doctorado en sociología por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París y la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Campo Vidal es reconocido como el gran moderador de los principales debates electorales presidenciales en España desde el primero de ellos, en 1993, que entonces alcanzó una audiencia de 9,6 millones de espectadores. Hasta la fecha, es el único que ha moderado al menos un debate en todas las elecciones en las que ha habido debates entre los dos candidatos a la presidencia del gobierno de los partidos más votados. Elegido presidente de la Academia de Ciencias y las Artes de Televisión en España en 2006, es presidente de la Escuela de Negocios Next International Business School, donde dirige el máster en Comunicación Avanzada y Marketing Digital. A escasos 3 días de haberse celebrado en el país el primer debate presidencial con la participación del presidente de la República en ejercicio, es un oportuno privilegio profesional recibir en McKinney al periodista iberoamericano de mayor experiencia y formación en la moderación, organización y estudio de los debates electorales presidenciales españoles. Bienvenido, profesor y periodista Manuel Campo Vidal. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, según nos estén viendo por el mundo. Bienvenido, bienvenido. Un placer estar aquí. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, que debe ser la entrevista más oportuna que yo he hecho en los últimos años, porque sabemos todo lo que ocurrió el miércoles, entonces es un privilegio uno poder hablar con una personalidad del periodismo iberoamericano, pero también el conocido, reconocido como el señor de los debates. Pocos periodistas de Iberoamérica tienen la experiencia, la formación de un Manuel Campo Vidal, que decir, recordar, ya lo dije, pero se repite, que es un alto académico de la comunicación política, entre otras luces. Entonces, para mí es un privilegio personal, profesional. Muchas gracias. Esta entrevista posterior al gran debate de la historia democrática dominicana. Bienvenido. Un placer. Bien. Aquí estamos. Bueno, su evaluación, le entro directamente. Sí. Su evaluación, usted vio los debates, el debate sobre todo. ¿Qué le pareció? Pues sinceramente yo creo, más allá de que el debate estuvo bien, y estuvo muy bien y podemos entrar en detalles, que ese debate marca un antes y un después en la historia electoral de la República Dominicana, como ha sucedido en todos los países. Así que el 24 de abril del 24, sí, yo me lo veía, estaba ya en el país, efectivamente, y estaba vinculado, obviamente, al debate, pero lo veía pues como aquel 24 de mayo del 93, que yo tuve la inmensa suerte de hacer el primer debate en España, en aquel caso entre Felipe González y José María Aznar. Y luego viene de un modo distinto, porque probablemente decisiones políticas que se tomen más tarde tendrán que ver con cuidado, que aquí va a haber un debate. Exacto, un poco esa parte. ¿Cómo afecta, para bien o para mal, la cultura del debate cuando llega esos debates ya y se institucionalizan? Los efectos positivos de esto. Yo creo que un debate, experiencia, claro. Un debate siempre es para bien, porque gana la ciudadanía, porque puede elegir quién va a dirigir mi país. Claro. Lo plantea el profesor Alan Schroeder, yo creo que con todo acierto, un buen amigo norteamericano que ha investigado debates en 65 países en el mundo, y él no hace los debates, pero investiga los debates. Vino a verme a España, hemos dialogado y mantenemos una... Ahora conversaré con él sobre el debate en Dominicana, porque es una nueva aportación, ¿no? Sí. Al ámbito del mundo de los debates que antes no teníamos, y es una referencia. Pero lo que quiero decir con esto, él plantea, miren, no es una esgrima dialéctica, está equivocada la metáfora, es una selección de personal. Así que se sientan las personas frente al televisor y dicen, yo contrato a este señor, a este o a este, para que sea el CEO, el director general de la empresa República Dominicana Sociedad Anónima. Y lo contrato con una moneda que es la moneda de mi voto. Y sumando las monedas de muchos otros ciudadanos, decidiremos si el país lo va a dirigir Leonel, si lo va a dirigir el presidente Luis Abinader, actual, sí, o si lo va a dirigir
Abel Martínez. Por lo tanto, es una selección de personal. Lo que quiero decir con esto, Pablo, es que pensando en sus vicepresidentas, por ejemplo, a lo mejor cuando se tomaron las decisiones, permíteme que introduzca esto, no sabían que habría un debate. Si lo hubieran sabido, a lo mejor no hubieran elegido a las mismas personas o le hubieran dado más relevancia a algunas de las que eligieron. No porque sean mujeres, sino porque ha coincidido que las vicepresidentas eran mujeres, digamos, en este caso. Quiero decir que la historia electoral será distinta porque todo el mundo tendrá que pensar en los candidatos, pero cuidado, que tiene que ir a un debate. Y cuidado, que ahí podemos retroceder. Introduzco, no sé si es digamos, muy intencionado esto, pero lo veo así. Bueno, sobre todo porque ahí podríamos señalar a la que ha sido la gran sorpresa. Uno la conocía en términos de lo que es el medio periodístico político, sí, pero a nivel nacional no se sabía quién era Soraima Cuello. Entonces, de repente, tenemos 4 años mirando a Raquel Peña ejercer de vicepresidente y hemos visto sus luces. Ahora, la luz que no se conocía, y gracias a ese debate, hoy el PLD tiene un personal, como tú, para seguir en la misma línea, un personal que antes no tenía esa valoración del pueblo dominicano. Ese es uno de los tantos efectos positivos. Por ejemplo, ese, ¿no? Yo también conocí a Soraima y me pareció una persona muy solvente a todos los efectos y excelente comunicadora, además tenía un programa de radio, etcétera y tal. Pero el conocimiento del Estado que demostró en su cabeza y que en cualquier conversación que la conocemos aflora, no por exhibición, sino porque lo conoce, es algo que realmente fue una revelación en el debate. Yo no me he encontrado a nadie que dijera, esta señora no fue la mejor en el debate, o a lo mejor alguno dice, bueno, pero en fin, hace otro tipo de consideraciones. Por lo tanto, elecciones futuras tendrán que ver con pensar a quién pongo, con cuidado, porque tiene que haber un debate. Vale para una senaduría, vale para un alcalde. Yo creo que República Dominicana llega tarde a los debates, pero entra con una fuerza tan impresionante que entre lo que ha hecho Ángel, lo que ha hecho el CODES, que ha sido muy importante, 18, 19 debates en distintas provincias, lo que han hecho universidades, Comunicaribe, lo que hemos empujado tantas personas, tú entre ellos, yo fui al programa de María Isela Álvarez para lo mismo, etcétera y tal, es el resultado de una gran victoria democrática, el que República Dominicana entre tarde, pero con esta fuerza en los debates, y creo que eso en el futuro, no solo por el del día 24, que es determinante, va a marcar la diferencia. Pero déjame hacer un acto de justicia con mi profesor Manuel Campo Vidal, porque no es cosa de 2 meses, hace ya unos buenos meses, quizás un par de años, que uno ha estado en contacto con Manuel Campo Vidal, que ha estado asesorando, dispuesto siempre a escuchar, a aconsejar, a aconsejarnos, siempre ha estado abierto a esta experiencia que no se compra en la farmacia de la esquina, ¿no? Entonces creo que un acto hago una parte en la entrevista para hacerte este reconocimiento de que has demostrado ser un gran amigo de la República Dominicana y específicamente de la democracia dominicana. Así que quede eso, que quede eso claro. Muy amable, pero así lo siento. Este es un gran país. Sois muy buena gente, no solamente es un país bello, sois muy buena gente y realmente en la política faltaban los debates. Yo colaboré también a que se hicieran los debates en Chile, porque así me lo pidieron, después del impacto del de España. Estuve haciendo una conferencia en la Universidad de Valparaíso. Me invitaron personalmente a presenciar el debate cuando finalmente se hizo. En Chile volví ahí, ayudé en México también, hemos ayudado en otros países, pero realmente en República Dominicana parecía hace unos meses que no, pero creo que entre todos, y por eso no es solo una organización, no le quito mérito a Ángel, solamente digo que hay mucha más gente que tiene mérito, porque es el resultado de muchos vectores para que al final se cree el clima y se llegue a un punto decisivo, que es que el presidente de la República actual, que no necesitaba el debate, lo acepta. Es común, y yo le quiero... experiencia, perdón que te interrumpo, pero es común que un presidente que duplica intención de voto a los adversarios y todo debate es un riesgo. Y no les gusta a los políticos, porque a los políticos lo que más les gusta es controlar el escenario. Y un debate no te permite eso. No es común. No es común. Yo, con toda sinceridad, ¿por qué conseguimos hacer un debate en España en 1993 entre Felipe González y José María Aznar? Pues porque Felipe González
que había ganado por mayoría absoluta en el 82, la renovó en el 86, prácticamente también en el 89, pero venía bajando. Claro. Y en un momento determinado dijo, yo con este debate remonto, aguanto y consigo continuar 4 años o 3. La verdad es que así sucedió, pero por eso aceptó el debate también, porque venía declinando. No es el caso de Luis Abinader. No es el caso de Luis Abinader. Tengo que decir que Zapatero, años después, tampoco necesitaba el debate y lo aceptó, y así sucesivamente. No es normal, hay quien lo hace. Y en todo caso, yo creo que es una contribución a la democracia. Es una contribución a la democracia y además, déjame decirte, visto desde fuera, lo aceptó Luis Abinader sabiendo que tenía ahí un gran debatidor y una persona con una extraordinaria capacidad comunicativa, que es Leonel Fernández. Lo que habla es Leonel Fernández. Un mérito más. Tiene más mérito, claro, digamos, todavía. Pero en todo caso, eso se ha producido. Claro. Yo creo, sinceramente, quiero desclasificar aquí una información. Yo tuve la oportunidad de hablar con Luis Abinader el año anterior, a la altura del mes de abril, cuando entregábamos aquí, junto con SIN, junto con Alicia Ortega y Fernando Hasbun, entregábamos los premios de la Asociación Iberoamericana Informativa Latinoamericana. Yo soy el presidente del jurado de estos premios en mi calidad de presidente que fui de la Academia de Televisión de España. Y tuvimos oportunidad de hablar unos minutos yo personalmente con Luis Abinader. No lo vi interesado en los debates. Faltaba un año. Y luego, entre todos, creamos un clima y él lo aceptó. Lo digo como reconocimiento. Al final dijo, vamos a hacer esta contribución. Y yo creo que eso, alguien me dijo, pero puede perder en el debate, siempre se puede perder en un debate, estoy de acuerdo contigo, tiene un riesgo. Pero yo creo que él ya había ganado puntos en el momento que lo acepta. No, y acepta en un momento donde las cosas no estaban claras. Por ejemplo, el 2 de mayo del año, ahora va a ser un año, él fue al programa inaugural de nuestro espacio matutino que tenemos junto a Cristian Jiménez. Y en esa entrevista, él dejó claro, no, yo voy. Y faltaba un año, que han pasado 11 meses y varios días que no se sabía. Ya ahora las cosas le van muy bien. Hemos revisado a los 3 protagonistas, su estilo, una valoración de Leonel, de Luis y de la noticia del que menos conocíamos en debates era a Abel Martínez. Sí. ¿Qué les parece? Bueno, todos sabíamos que Leonel Fernández es una persona no solamente de una gran cultura, sino también de una gran capacidad comunicativa, ¿no? Y además, yo sé que él prepara metódicamente las cosas, ¿no? Se le podría aplicar lo de Churchill. He preparado meticulosamente esta improvisación. Cuidado, él no va ahí. Digamos, a ver qué me sale, aunque tiene para que le salga, digamos, pero no, lo prepara mucho. Bueno, yo creo que él estuvo muy bien, claramente desde el punto de vista técnico. Tiene una capacidad de comunicación que eso no lo improvisas, ni lo haces con unos cursos. Quizá al principio entró en una ensalada de excesivos porcentajes, y los porcentajes siempre ahuyentan y tal. Claro. Pero yo lo vi luego entrar en materia, estuvo bien. Es verdad que tenía una mirada, lógicamente, al pasado, cuando yo llegué en el 96, luego cuando en el 2004, en el 2004 no porque fui Hipólito, pero bueno, en otros momentos, etcétera. Pero hombre, yo creo que desde el punto de vista técnico, todo el mundo tiene que reconocer que el debate ya prometía, porque teníamos una persona que iba a hablar, francamente, muy bien, y habló. ¿Y hasta qué punto influyó? Sabe que el presidente Fernández es muy maestro, muy profesor, o sea, una persona que no da una opinión por darla, sino que siempre presenta un contexto, una especie de marco teórico, dicen ustedes, los académicos. No, entonces yo sentí, corrígeme, ayúdame, que al inicio él fue el Leonel de siempre, que necesita el contexto, y se dio cuenta de que ese minuto y medio no le iba a permitir. Hizo el crossover muy bien. Eso es, si lo miramos en términos de eficacia, pero bueno, esto no son matemáticas tampoco, ¿no? Pero bueno, no es una ciencia pura, no es una ciencia exacta. Pero yo diría que eso se produjo, yo también lo aprecié como lo viste tú, y luego se fue a ser mucho más eficaz. Pasamos a la comunicación más eficaz. Los mensajes eran claros y oportunos, ¿no? Claro. No se abusó de las estadísticas. Yo creo que en exceso abusaron los 3. Los 3, ¿verdad? Y yo creo que los porcentajes
Y además, fíjate, como además hacían referencia a lo que pasó en 2004 y en 2012 y en 2008 y hacían referencia a números, se mezclaban los números de los años con los números de los decimales, que además eran siempre 3,4 y eran 4,2 y así sucesivamente. Y eso yo creo que a veces, desde el punto de vista auditivo y televisivo en general, hace bajar un poco, calan mucho más las ideas, aunque te apoyes en un porcentaje, pero no en varios. Aunque eso facilitó la decencia que predominó y las buenas formas que hubo en todo el hecho de que los tres estén más o menos en la misma línea ideológica, son partidos de centro derecha, conservadores, eso le quitó un poquito de naiboa, de gusto, ese es un poco del espectáculo que se espera de todo, porque hay que recordar ese Aznar Felipe. Bueno. Vaya. Estremece recordarlo casi. Sí. Me dice, ¿usted qué sentía allí en medio? Hombre, es un gran método para adelgazar también, ¿no? O sea que eso es así. Bueno, yo creo que los tres querían hacer un gran debate y lo hicieron. Los tres querían mostrar un gran respeto y lo mostraron, porque la televisión lo amplifica todo. Si una persona es maleducada, resulta grosera en la pantalla. Si una persona es muy simpática, resulta divertida en la pantalla. O y así una mala noche, como ocurrió a uno de los... Bueno, le puede suceder en un momento determinado a una persona. Al candidato de Santiago. Y se recuerda luego por el día que él. No se recuerda por otros días que te ha salido bien, te recuerdan el día que ha salido mal. Por lo tanto, yo creo que partíamos no solamente de una voluntad de los tres, que se demostró que aquello fuera cordial, correcto, y lo fue, lo cual, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por ir, porque otros políticos no van, o tienen miedo, cosa que es legítima y tal. Pero también no nos olvidemos de una cosa, y teníamos en el debate una persona que ha sido 3 veces presidente de la República, otro que lo era y por tanto, y lo es, y tiene un conocimiento tremendo, y otro que lo quería ser. Y que hacía una gran experiencia de Estado. Bueno, y también a través del Congreso de los Diputados, que lo recordó varias veces para decir, oiga, yo también he estado en la institucionalidad, ¿no?, de este país. Entonces, por ahí ya teníamos mucho ganado. ¿Qué hubiera podido pasar también? Y creo que a futuro habría que considerar algunas cosas, y que eso hablamos después, que el formato tiene que abrirse un poquito más. Porque si en lugar de que tenga una sola réplica, pudiera tener una réplica, una contrarréplica, etcétera, ahí entramos en un debate que no tiene por qué ser fuera de tono, pero que sí puede tener una intensidad que no te la limite el formato. La no contrarréplica le afectó el ritmo. Exactamente. Porque incluso en muchas cosas no había ni contrarréplica, con lo cual estamos en una especie de suma de monólogos. Pero eso no lo digo despectivamente, porque el debate estuvo muy bien. Pero eso no era culpa de ellos. Pero eso lleva a un elemento importante en esto, de hasta qué punto la manera en que un participante responde al otro puede afectar o quitar ritmo al propio debate. Y sobre todo esa conciencia de saber que no hay contrarréplica, sino solo réplica. Porque entonces, si no hay contrarréplica, la réplica muchas veces, creo que sucedió, es un añadido. Exacto. Aprovecho para añadir otra cosa, que está bien, bienvenida sea, pero que no entra, digamos, en una profundidad del debate. Dicho y repito que hay que agradecer a los tres, que tuvieran una actitud absolutamente constructiva. Y yo creo, fíjate, yo sentí una tranquilidad, ¿no?, en mi identificación con el pueblo dominicano. Dije, bueno, con estos tres señores, cualquiera de ellos, yo me podría sentir tranquilo. Porque cuando el candidato Abel, en un momento determinado, dijo, yo coincido con el presidente de la República, o le reconozco, esa frase en un debate en España no me suena. No la recuerdo haberla escuchado. Oiga, digo, bueno, porque la polarización es tan excesiva, cuidado, y en Estados Unidos, que duda cabe, que hay un clima guerra civilista, como todo el mundo sabe, pero esa cordialidad o ese reconocimiento institucional, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente o el candidato,
amigo, eso no es común, ¿eh? Por eso me llamó la atención, por ejemplo, en el tema haitiano hay una coincidencia Por ejemplo. Interesantísima. Lo de las tres causales ni se tocó en esencia porque los tres andan por la misma cosa. Eso es. Entonces, eso puede preocupar en términos del debate en sí, pero Bueno. qué buena salud tiene la democracia dominicana con estos tres señores que pueden ofrecernos esto. Pero detengámonos, por favor, por favor. Sí, pero... porque detengámonos con Abinader ahora, porque ¿Sí? ya tocamos a Fernández, por favor. Sí. Abinader. Bueno, Luis Abinader conoce los asuntos porque tiene los expedientes encima de la mesa. Los trata, está, entre comillas, más actualizados. El otro se lo tiene que estudiar. Luis Abinader los tiene de tomar decisiones. Sí. De tomar decisiones toda la semana. Por ejemplo, yo no conocía, pero me pareció interesante. Oye, yo cada semana voy 4 horas con la policía, etcétera y tal. Eso es muy llamativo, muy interesante y no hay mucha gente que lo haga. Entonces, eso efectivamente es así. Yo creo que Luis Abinader, lo debe saber él también, no es un dialéctico de la calidad y de la categoría que tiene Leonel Fernández, eso es evidente, pero él defendió ahí sus posiciones y creo que fue a resolver el debate, a no meterse en asuntos y ya con esa inercia inicial de que, bueno, estamos aquí porque yo he aceptado y no tenía por qué hacerlo. No lo hizo de modo arrogante, no lo percibimos, pero tenía, si me permites en tenis, el saque ya lo tenía dado. Claro, no, y se notaba demasiado relajado, hasta se relajó a sí mismo, que denota mucha salud. No lo conozco tanto como para decirlo. No, cuando dijo lo de Toyota, él se le hablaba de Toyota, no era muy despectiva. Entonces él se relajó a sí mismo, que fue el momento más luminoso y simpático, porque yo creo que hasta los adversarios de él lo sintieron bien. Incluso luego llegó al exceso de invitarlos a cenar, que cena Aznar González es un poco difícil, o Rajoy Sánchez. No hay constancia. No hay constancia. Y hablemos entonces de Abel, que es el chiquito de los tres, ¿no? Yo no lo conocía, ni lo conozco, no he tenido oportunidad de saludarlo, sí al presidente Abinader y varias veces, por supuesto, a Leonel Fernández, también por veteranía, digamos, ¿no? Claro. En mi coincidencia, porque me invitó a hacer una conferencia en Funglo de hace tiempo, porque quiso venir a Next Educación y vino a tener un debate muy interesante con un referente jurista español, Antonio Garrigues. Fue una conversación maravillosa entre ellos dos y tuve la inmensa suerte de participar ahí también, porque no había tanto debatir posiciones, sino contribuir a puntos de vista. Por tanto, sí lo conocía y no a Abel. Y a mí me sorprendió, y tengo que decir que me sorprendió positivamente. Él tomó una opción de dirigirse, creo, a un segmento de la población de menor capacidad, digamos, adquisitiva, de más necesidad. Habló desde el minuto 1, conectando, y tengo que decir que en el minuto inicial mi impresión fue que estuvo mejor. Estuvo mejor porque Leonel todavía no había aterrizado, porque Luis Abinader pues estaba mucho más formal, digamos, y en cambio él fue directamente a decir: los que no llegan a final de mes, los que tienen dificultades, tremendo, los que no saben lo que van a comer mañana. Claro. Esa frase, que la dijo 2 o 3 veces, te marca una voluntad de conexión con el electorado que yo creo que incluso influyó a todos en el debate, porque dice: cuidado, no vamos a tener aquí una discusión de expedientes administrativos, que alguna vez en alguna pregunta sí fueron muy complejas, ¿no? Sobre todo las jurídicas, y sin embargo ahí fue una voluntad de conectar. A mí me sorprendió positivamente. Que yo escribí en medio del debate, un poco que me llamó la atención que hay un momento donde tú sientes que Abel, que es el pequeño, que es el que sí tiene que ganar, debió quizás arriesgar más. Yo lo sentí poco confrontacional, cuando el retador tiene que tumbar al campeón. Entonces ahí sentí que él, que comenzó muy bien, y tuvo una frase muy acertada con aquello de que yo no soy intelectual, ni soy economista, ni empresario. Dibujó a los compañeros que tenían allí. Yo no soy empresario, yo no soy intelectual. Ya sabemos por quién iba. Yo a partir de ahí pensé: viene la guerra. Algún nivel de confrontación, sin llegar al españolismo terrible, porque aquello de Sánchez con Rajoy fue aquello muy duro. Bueno, le dijo en un momento determinado al presidente del gobierno: mira, yo estaba sentado en medio y me estremezco de recordarlo. Le dijo exactamente la frase: el presidente del gobierno tiene que ser una persona decente y usted no lo es. Yo en aquel momento pensé que Rajoy se levantaba y que se iba. Yo le había dicho al realizador: vamos a hacer una mesa pequeña. ¿Para qué?
Y yo dije, para que haya más tensión. Yo en aquel momento pensé, ¿por qué no la hice grande? No digo esas mesas de Putin que pone al invitado a 6 metros, no, yo no digo eso. Pero hombre, un poquito de aire, porque se echó hacia atrás y dijo, hasta aquí podíamos llegar. Y yo, se levanta, se levanta. Y yo empecé a pensar, a ver cómo hablo para darle paso a tiempo a los de la publicidad, los de los controles de 22 cadenas que estaban conectadas. Al final no se levantó, pero es verdad que el debate allí se rompió. Y a partir de ahí yo les planteaba, oiga, pero es importante el tema de Cataluña. Sí, de acuerdo, pero volvamos a, usted me ha dicho a mí, etcétera. Oiga, es importante el tema internacional. Sí, lo que quiera, Manuel, pero usted me ha dicho o me ha dejado de decir. Ahí hay momentos que una frase rompe un debate. Y desde luego, aquel debate en 2015 entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy quedó absolutamente fracturado. Bueno, es una pena que sospecho no tendremos tiempo de tocar los debates españoles y la política española. Pero son más agresivos. Pero haremos el esfuerzo. Sería muy importante, como sugieres, que en los próximos meses y años estuviéramos perfeccionando el mecanismo de cómo a un debate se le añade un programa posterior donde se clarifican las cosas.